Que enseguida el hermano los va a presentar quiénes son, de dónde vienen, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar ya reunidos, aleluya. Hemos venido a alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Así vamos a cantar unos preciosos coros, aleluya. Cantemos todos juntos, ya que sabemos que nuestra alabanza es para el Rey de Reyes. Gloria al Señor. Esa alabanza llegue hasta su presencia, gloria a Dios. Vamos a cantar este precioso coro. En esta reunión Cristo está. En esta reunión Cristo está.
porque
estar bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Gloria a Dios, hermanos, seguimos gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Así pues yo voy a rápidamente dejar el tiempo a nuestro hermano Amílcar para que él sea el que presente a los hermanos, ¿verdad? Y nos traiga esa palabra. Amén. Gloria al Señor. Adelante, hermano Amílcar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Segunda vez que estoy con ustedes, ¿verdad? Hoy les prometo que no voy a gritar. Voy a hablar despacito, ¿eh? Pero la Biblia, ¿de acuerdo? Bueno, en esta noche, fíjense que nosotros venimos desde La Gomera Sprint ahorita, ¿no? Desde allá venimos de ir a bendecir a muchos niños. Y Dios nos guardó para llegar y Dios nos guardó para cuando regresamos. Así que damos la gloria al Señor por eso. Mis dos hermanos, hermano Raúl y su esposa, vienen de Belice. ¿Cuánto le dan la bienvenida? Ellos vienen de allá. Yo a veces no quiero hablar mucho cuando le doy el tiempo a la hermana Abby, ella habla más que yo, ustedes saben. Bueno, mi esposa también me acompaña y mi hija también me acompaña, ¿verdad? Dice que pues ahí venimos, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Y cuando ellos ya se van a ir el martes creo que se van, ¿verdad? Entonces, ¿quieren oír un saludo de ellos? Si Raúl quiere pasar, que pase, ¿verdad? Buenas noches. Mi nombre es Raúl Gómez. Soy de la parte norte de Belice, de Corozal. Traemos un buen mensaje de Belice para los hermanos de Guatemala. Una hermandad es mundial. En Cristo Jesús todos estamos. Gloria a Dios. Aleluya. Saludos también. Amén, hermanas. Muy buenas noches. Como mi esposo les dijo, somos siervos de Dios. En el 2015 yo vine a Guatemala. No conocía a los pastores, aquí los conocí. Y el 13 de julio, en la iglesia del pastor, yo le di mi vida a Cristo. Y fuimos a Belice, los pastores fueron ahí también. Y desde ese día yo sirvo al Señor. Soy sierva de Dios. Bueno, vamos a dejar tiempo a mi esposa. No, después. ¿Quiere saludarlos también? Buenas noches, mis amados hermanos. Es una bendición saludarles nuevamente y decirles que nos sentimos bendecidos de estar acá con ustedes, sentimos la presencia del Señor, gozamos en la alabanza y pues quiero motivarles a que sigan asistiendo a la iglesia. Hoy para nosotros pues el Señor tenía destinado este momento y damos gracias a Dios porque Ahora mi hijo no quiere hablar. Y quiero que en esta noche, la hermana que estaba, cuando venimos, usted estaba dirigiendo un coro, una alabanza, oración. Usted fue, hermana, que lo cante. Y ahí puede predicar yo, ya no voy a cantar, solo cantamos eso. Dios te bendiga. Él es su hijo, hermana. Dios le bendiga, hermana, también a usted mucho. Sí. Aleluya, gloria a Cristo, aleluya. Vamos a cantar esa preciosa alabanza. Gloria a Cristo. Bendecimos el nombre del Señor y por nuestros hermanos también que nos visitan. Nos sentimos honrados con su presencia.
y con la presencia del Señor, aleluya, mucho más, aleluya. Gloria a Cristo, oh Señor, aleluya, te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, Señor, recibe toda gloria, Padre, solamente a ti, Señor. Aleluya, sí, Señor, aleluya, te adoramos, Cristo. Se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve en este el Padre está esperándome a unirse La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Ángeles se unieron, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unieron, cantamos a una sola voz. Santo, Te damos gracias, Señor. Levante su voz. Levante su voz al Señor. Te damos gracias por este día. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos visitas. Porque nos
Gracias porque tu presencia, Señor, está en esta noche, está en este lugar. Padre, porque tú estás quitando toda carga, porque tú estás ministrando gozo, estás ministrando sanidad, salud de Dios, estás ministrando fuerza para seguir adelante. Tú estás quitando toda debilidad, estás quitando toda lucha y toda prueba, Señor, y estás bendiciendo a tu pueblo, estás proveyendo y estás sosteniendo con la diestra de tu poder, porque muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas lo librará Jehová. Señor, tu palabra dice: echa sobre Jehová tu carga, espera en él y él hará. Señor, te adoramos en esta noche, te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias porque tú estás en esta iglesia, porque tú estás en este lugar. Recibe toda la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos a través de la palabra, ministranos a través de la palabra, enséñanos a través de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Puede tomar su lugar. Gracias. Descansar, te va a chance que descanses. Aleluya. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene cada cristiano de madurar espiritualmente. Fíjense que yo he visto que cuando yo le hice la pregunta a un hermano, y en eso me voy a empezar a meter en esta noche. Yo le hice la pregunta a un hermano: pastor, ¿cómo es que usted antes nos enseñó las señales del bautismo del Espíritu Santo, que era hablar en nuevas lenguas? Y bueno, y usted ahora está en otro lugar, que ahí donde no hablan lenguas. Entonces él me dijo: le voy a contestar de esta manera, y tiene bastante razón. Él me dijo: antes de pasarme yo a cierto lugar, yo le investigué toda la enseñanza de la misión X o Y, y fíjese que yo llegué a la conclusión, me dice, que ellos hablan más de Dios que nosotros muchas veces, y ellos le dan énfasis al fruto del Espíritu Santo, y nosotros le damos énfasis al bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo voy a explicar en esta noche qué son esas dos cosas, porque mire pues, cuando yo estudié la palabra de Dios en el instituto donde yo estudié, en el CETECA, ahí pues se llama Instituto Bíblico Centroamericano, CETECA, ¿verdad? Y entonces cuando yo estudié 4 años ahí, en el segundo año me dice el profesor: ¿y usted por qué es de tal misión y usted está aquí con nosotros? Porque yo quería estudiar la Biblia, le dije, y ustedes no leyeron bien mi solicitud y me dejaron entrar. Pero si quieren me salgo. Le dije: no, me dijo, no. ¿Y usted qué concepto tiene ahora de nosotros? Me dijo: yo tengo un buen concepto de ustedes. Le digo: fíjense que nosotros gritamos, lloramos y sentimos la presencia de Dios, pero no tenemos mucha espiritualidad. Ustedes ni gritan ni nada, pero ustedes viven la palabra también. Entonces miren pues, lo de ustedes y lo de nosotros es una bomba atómica, le digo yo. Porque miren, hermano, no podemos ser cristianos solamente con conocimiento y sin espíritu. Y no podemos ser cristianos solo con espíritu, decimos nosotros, y sin Biblia. Porque estamos desequilibrados ahí entonces. Entonces vamos a hablar en esta noche, vamos a hablar sobre la importancia de madurar espiritualmente. ¿Verdad? Porque miren, hermanos, la Biblia es bien clara. Ahí lo vamos a leer. Abre su Biblia de una vez mejor. Abra su Biblia en Gálatas. En Gálatas. Como dijo un hermano que no podía leer mucho en Gálatas, dijo, ¿verdad? Pero le entendimos, ¿verdad? Eso es lo importante. Gálatas capítulo 5. Verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Les prometo que no voy a hablar mucho, hermanos, son unas 2 horas. No voy a hablar poquito. Ya estamos algo cansados también. Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5, 16. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y de ahí está la lista que la vamos a leer después. Pero
Lo que a mí me interesa es lo que voy a enseñar. Que en el versículo 24, de una vez tírense al 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Pueden tomar su lugar en esta noche. En esa palabra que yo leí, hay dos verbos. Hay dos verbos, dos acciones ahí. En el versículo 25, leámoslo otra vez, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice Pablo? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ahí hay dos cosas muy diferentes. ¿Qué es andar qué es vivir por el Espíritu? ¿Y qué es andar por el Espíritu o en el Espíritu? Entonces, ¿qué dice la Biblia en San Juan 14, 16, me parece, o 16, 14? Cuando habla de que el Espíritu Santo va a convencer al mundo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿De qué lo va a convencer? Ahí dice en la Biblia: el Espíritu Santo va a convencer al mundo. No es el pastor, no es el evangelista. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Pero el que convence al hombre de su pecado, de su maldad, de su estado original y de su estado final es el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu. Todavía me miro ahí, hermano. Amén. Todavía me miro. Perdón que no me voy a acordar que estaban filmando. Entonces ya se agachó, yo me agaché, más todavía. Entonces, ¿qué es vivir por el Espíritu y qué es andar en el Espíritu? Entonces, mire, hermano, cuando uno no era cristiano, ¿qué dice la Biblia que era uno? Era un muerto en vida. Era un muerto pero vivo. ¿Cómo está eso? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Veamos qué dice Efesios capítulo 2. Ahí está la palabra. Ahí lo dice. Efesios capítulo 2. ¿Alguien que lo quiera leer? Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Dice que Él nos dio vida. ¿Y que a qué se le da vida? A lo que está muerto. Y nosotros, ¿cómo estábamos antes de Cristo, antes de ser cristianos? Según la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Todos lo sabemos, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, vayamos al punto. Hablemos de que nosotros éramos muertos caminantes. Nosotros estábamos muertos, pero la palabra muerte en la Biblia, ¿qué significa? La palabra muerte en la Biblia, ¿qué significa? Pueden opinar, como dijo alguien, si no sabe, no tenga pena. Pero la palabra muerte significa separación de Dios. Entonces la Biblia dice que el pecado nos había separado de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Y eso es muerte espiritual, o sea, una separación. Porque antes de ser cristianos, ¿qué buscábamos? Lo que dice Gálatas, los deseos de la carne y sus pasiones. Porque ninguno de los que está aquí buscaba a Dios. Buscábamos lo que el mundo busca. Estábamos con el mundo, corríamos en la misma corriente. Pero dice que Él nos dio a nosotros vida. Él nos dio vida. ¿Y quién fue el que nos convenció que éramos pecadores? ¿Quién nos convenció que íbamos al infierno? ¿Quién nos convenció que estábamos condenados eternamente y para siempre? Fue el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera obrado en nosotros, todavía estuviéramos muertos espiritualmente, hasta me atrevo a decir, hasta físicamente quizás estuviéramos muertos. Pero gracias a Dios que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo.
Entonces, si vivimos por el Espíritu, ahí está la primera fase del Espíritu. El primer trabajo que el Espíritu hace en el ser humano es darle vida otra vez a lo que tuvo vida en el huerto del Edén, pero por el pecado, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Dice que por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo, y dice que entró la muerte, y la muerte pasó a todos. Pero por otro Adán, que el segundo Adán, que es Cristo, dice la Biblia, entró la vida, y esa vida pasó a todos también. Así como la muerte nos alcanzó, la vida también nos alcanzó. Cuando da gloria a Dios por eso. Porque no nos quedamos en ese estado de muerte, sino que, hermano, la Biblia dice que ahora hemos pasado de muerte a ¿qué? A vida. Hemos pasado de muerte a vida. Por eso, mis hermanos, ese es el primer trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice que Él, hermano, nos dio vida juntamente con Cristo. El mismo Espíritu, el mismo poder del Espíritu que obró en Cristo, resucitándole entre los muertos. Dice la palabra de Dios que es el mismo Espíritu que nos resucitó a nosotros espiritualmente. Entonces, por eso es que nosotros cantamos, adoramos y glorificamos a Dios, porque ya no estamos muertos, estamos vivos. Esa fuerte de palmas se quiere pasar de Dios con todo su corazón. Entonces, volvamos otra vez al punto. Antes de venir a los pies de Cristo estábamos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa muerte? Estábamos separados de la presencia de Dios. En cambio, hoy usted comienza a orar, comienza a adorar, comienza a cantar, usted llora, usted se ríe, usted se goza. ¿Por qué? Porque ya no está muerto, ya no está muerta, está vivo para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Y solo los muertos no pueden alabar a Dios, pero los que estamos vivos sí podemos alabar a Dios. Y entendemos el lenguaje que estamos hablando en esta noche. Por eso la gente no nos entiende a nosotros. Ellos dicen que nosotros estamos locos y los locos son ellos. ¿Cuántos están conmigo todavía? Esos locos, esos fanáticos, esos aleluya. Mire, y nosotros tenemos apellido, aleluya y gloria a Dios. Tenemos nombre y apellido, mire. Ahí va doña aleluya. Gloria a Dios también, diga usted. Entonces, mis hermanas y hermanos, ¿cuántos estamos vivos en esta noche? ¿Pero quién nos resucitó? El Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo dice, si ustedes vivieron por el Espíritu, ahora viene la otra parte, ahora anden en el Espíritu. Y es aquí donde el pueblo de Dios no ha conocido esas profundidades de la palabra. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿por qué hay tanto evangélico que canta, que adora y que sirve a Dios, pero todavía cae en un montón de errores y un montón de faltas y un montón de pecados y todo? Porque no ha aprendido a andar en el Espíritu. Ahora vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Ahí la Biblia nos va a enseñar qué es ser espiritual y qué es no ser espiritual. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las características del hombre espiritual? ¿Y cuáles son las características aún del cristiano? Del que tiene vida pero no ha crecido, tiene vida pero no ha madurado, tiene vida pero no ha crecido, no ha avanzado espiritualmente. Y ahí es donde a veces nosotros nos confundimos dentro de nosotros mismos y condenamos al hermano que cometió un pecado, una falta, y dice, yo creo que él no ha nacido de nuevo, yo creo que él no es hijo de Dios. Bien, para comenzar, nadie sabe el nuevo nacimiento, solo lo sabe el Espíritu Santo, porque Él es el que nos hace nacer de nuevo. Hermano, yo más me apunto bíblicamente que cuando un hermano cae en un error, en un pecado, vuelve a caer y todo, ese hermano lo que sucede es que no ha crecido espiritualmente, es un enano espiritual, es un pigmeo espiritual, es un chaparro como yo espiritual. Hermano, no ha crecido, no ha madurado. ¿Por qué? Porque no ora, no busca a Dios, no lee la palabra, no la vive, no la pone por obra. Hermano, se le entra por un oído y se le sale por el otro. Vaya que aquí en esta iglesia solo espirituales hay. ¿Aló?
Aquí no hay chisme, no hay pleito, no hay ira, no hay contienda. Aquí parecen angelitos y angelitas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice Gálatas? Andemos por el Espíritu. ¿Y qué es vivir por el Espíritu? Otra vez, volvamos a la tarea. ¿Cómo nos encontró Cristo? ¿Vivos o muertos? ¿Y qué nos dio el Espíritu a nosotros? Vida. Cuando Dios hizo a Adán, cuando Dios lo formó del polvo de la tierra, porque a la mujer la hizo de la costilla, no la hizo de la cabeza para que mande, ni la hizo de los pies para pisotearla, la hizo del costado, dijo alguien, para manda, dijo alguien, pero ¿cómo cuesta más a las mujeres? ¿Aló? Entonces miren pues, hermano. Entonces miren pues, hermano, cuando Dios hizo a Adán, ¿de dónde lo formó? De la tierra, del barro. ¿Y qué hizo él? ¿Un alma viviente o hizo un muñeco primero? Primero hizo un muñeco, pero no tenía vida, no tenía vida, estaba muerto. ¿Y qué hizo Dios? Según Génesis capítulo 2, dice que Él le dio el soplo ¿de qué? De vida. Muy bien, porque dice que ahí entró el espíritu de vida, el espíritu de Dios entró al muñeco. Mira, y esto qué bonito es. Eso solo lo hizo Dios. Pero cuando Adán le hizo caso a la mujer, por eso hay que tener cuidado de hacerle caso a las mujeres, dependiendo, ¿verdad? Entonces, miren, pues cuando le hizo caso, cuando ya, ¿dónde se celebró el primer juicio en la tierra? El primer juicio. Sí, en el Edén. Mire, pues viene, ¿verdad? Entonces viene Dios y dice, bueno, esto ya fallaron, esto no obedecieron mi palabra, y puso ahí, puso el banco de cada uno de los acusados. A ver, don Adán, siéntese aquí, doña Eva, siéntese aquí, doña Serpiente, también usted. Y entonces viene y le dice, ¿a quién se refirió primero Dios? ¿A la mujer, a la serpiente o a Adán? ¿Quién es la cabeza en el hogar? ¿O quién debe ser la cabeza? Pero a veces es la mujer. Así dejémoslo. Entonces le dijo, a ver, don Adán, ¿por qué desobedeció usted a mi voz? Y Adán, ¿qué le dijo? No, lo que pasa es la mujer que me diste. Miren, ya le echó la culpa a la mujer. Ya le echó la culpa a la mujer. Y entonces, a ver, doña Eva, ¿y usted por qué falló? ¿Por qué usted hizo pecar a su marido? No, fue la serpiente. La serpiente fue. Yo no fui, fue la serpiente. Ella me dijo que si yo comiera de eso, que iba a ser como tú, que iba a ser como Dios, que esto y lo otro iba a conocer el bien y el mal. A ver, doña serpiente, ella decía, no tuvo nada que aquí echarle la culpa, ¿no? Entonces ahí ya se dio la primera muerte espiritual, porque dice la Biblia que Dios los sacó de su presencia. Ahí los sacó y puso unos ángeles con unas espadas. Que no entrara nadie. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios los sacó? Porque ¿cuántos árboles había en el huerto del Edén? No, pero los que dijo Dios que no fueran a agarrar. Dos había. ¿Cuál es el pastor? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Del bien y del mal, o sea, el árbol de la vida. Fíjese que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, porque si ellos hubieran agarrado del fruto del árbol de la vida, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera eternizado el pecado. Se hubiera eternizado el pecado. Entonces Dios dijo, no, saquémoslos, porque estos ahora ya conocen lo bueno y lo malo, entonces estos van a ser vivos, van a agarrar del árbol de la vida y van a comer, y entonces ellos van a eternizar el pecado. Y ahí fue donde ellos comenzaron a ser errantes y comenzaron a ir. Fueron sacados de la presencia de Dios y anduvieron de un lugar a otro. Y todo el que nace en esta vida, todo bebé, lamentablemente, todo niño, toda niña que nace, ya trae el pecado original, el pecado de Adán y Eva, el pecado
de generación a generación, o sea, ya el ADN humano ya lo traen. Entonces, por eso urge que nosotros evangelicemos a los niños para que ellos conozcan a Cristo lo más rápido posible y se puedan ellos salvar y evitar muchos males que a muchos nos han pasado. Entonces, por eso es bueno seguir adelante con los niños, porque vamos a evitarle a ellos mayores problemas que los que hemos tenido nosotros. ¿Verdad? Porque muchos hemos, bueno, yo conocí a Cristo a una buena edad, a los 17 años acepté a Cristo. Entonces yo ya no me metí en muchas cosas del mundo, me aparté totalmente del mundo. El Señor me apartó del mundo, pero hubieron amigos míos que ellos siguieron y ellos tienen unos grandes problemas, unas grandes pruebas, unas grandes luchas. Entonces, volvamos al principio. Entonces estamos muertos espiritualmente. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación de la presencia de Dios, separados de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué dice Efesios que leyó la hermana? Dice que estábamos muertos espiritualmente, estábamos muertos. Pero entonces vino el Espíritu Santo y nos dio vida otra vez. Pero ahora dice, bueno, ahora ya tienen vida. Entonces ustedes son como los recién nacidos. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2? Véanlo ahí. Primera de Pedro capítulo 2, ahí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así dice, ¿verdad? Como decía mi hermano, si no es primera y segunda, la cosa que es el mismo Pedro, ¿verdad? ¿Qué dice? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Que ahí eso apliquémoslo a los recién nacidos físicamente. Y lo que los recién nacidos físicamente hacen, apliquémoslo a los recién nacidos espiritualmente, que es lo mismo. Hablemos de un recién nacido espiritual, de un recién nacido físicamente. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo que se le da? ¿Pollo campero o leche? Hasta ella sabe. Fíjense, hermanos, que un día yo andaba con el hijo mayor, yo lo cargaba aquí. Y yo no me daba cuenta, era un bebé. Y andaba comiendo una pierna de pollo. No sé ni cómo de dónde la agarró. La cosa que andaba así, un doctor me dijo: vos, tu hijo se va a interesar porque es tierno. ¿Y por qué está comiendo pollo? ¿Qué sabía dónde lo agarró? Entonces imagínense, hermano, ¿qué se le da a los bebés? A los recién nacidos, ¿qué se les da? Leche materna. ¿Y para qué sirve la leche materna? Mire, ¿saben más las niñas que las mamás? ¿Saben más las niñas que las mamás para que crezcan? Por eso a mí me faltó tomar más leche. Entonces, ¿para qué sirve la leche materna? Para que le dé fuerzas, para crecimiento, ¿verdad? Para que se desarrolle. Y viene el apóstol Pedro y compara la Biblia, la palabra de Dios, como la leche espiritual no adulterada. Porque hay leche adulterada. ¿Qué es la leche adulterada? Es más agua que leche. Por eso ahora, miren, no es lo mismo pedir café con leche que leche con café. Por eso es que nos han timado todos, hermano. ¿Qué quiere? Café con leche, dice. Y yo feliz, van a echar así de café y un poquito de leche, ¿verdad? Pero vieron otros hermanos que yo los he conocido y dicen: ¿por qué piden más leche? Yo no había dado por qué. Mire, quiero leche con café, no es lo mismo. Entonces la gente le envidia, porque cuando ya dicen leche con café, tienen que echarle más leche que café. Pero siempre está adulterado. Entonces la palabra de Dios no se puede adulterar, hermano, no se le puede quitar ni se le puede añadir. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el que le quite y le añada la profecía le va a quitar su nombre en el libro de la vida eterna. Entonces, ¿para qué sirve la leche materna? Para que crezcan los bebés, para que se desarrollen normalmente. Algunos no se desarrollan, son anormales. Entonces, miren pues, hermano, no podemos darle a un recién nacido cosas
vianda sólida, porque dice el apóstol Pablo. Veamos qué dice Primera de Corintios, mejor que se quede la pura palabra en esta noche. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Pablo llega a esa iglesia y dice: yo quería hablarles a ustedes espiritualmente, pero no pude, porque yo vi que ustedes son carnales, y porque empecé a observar la actitud de todos, unos peleando, unos gritando, unos diciendo que eran de Pablo, otros que eran de Pedro, otros de Cefas. Y Pablo le dice: ¿acaso está dividido Cristo? Dice. Entonces Pablo dice ahí, quería traerles vianda sólida, les quería traer un buen bistec, como el que nos comimos aquel día, ¿verdad? Bueno, ¿ah? Entonces les quería traer un buen bistec espiritual, pero me di cuenta que ustedes no lo pueden digerir. Hermano, hasta allá afuera se gozan, aleluya. Entonces, miren, hermanos, vamos a esto, pues. Por ejemplo, si se le da un bistec a un recién nacido, ¿qué pasaría? No lo puede digerir, no lo puede comer, no lo puede digerir, se lo traga, se puede hasta morir. Y espiritualmente nosotros no podemos poner a nadie en la obra de Dios que sea un recién nacido. Hay que darle leche, ¿y qué es la leche? Ahí se lo voy a explicar yo en Hebreos capítulo número 5, versículo de 2 en adelante. O sea que aquí le estamos dando palabra de Dios a todos ustedes. Entonces miren, pues, hermano, dice el apóstol Pablo que él quería llevarles bistec, quería llevarles un buen mensaje, pero no pudo, porque todavía no eran capaces de digerir la palabra. Entonces mejor les dio leche. Quiere decir que no, pero aquí viene lo que yo quería decirles. La iglesia de Primera de Corinto, la iglesia de Corinto. Bueno, ¿por qué dice Corinto, verdad? Porque por eso estudiamos. Entonces, porque era un puerto que se llamaba Corinto, y en ese puerto había prostitutas, idólatras, pecadores, corruptos, sinvergüenzas y de todo lo peor. Y ahí nació la iglesia, en lo peor. ¿Sabe por qué? Porque se cumple, mis amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que lo menospreciado, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Cuando dan gloria al Señor, aleluya, para avergonzar a los que se creen sabios. Entonces viene Dios y salva a las prostitutas de Corinto, y salva a los corruptos, a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los ídolos, y hace una iglesia, y nace la iglesia, y empieza a manifestarse los dones del Espíritu Santo. Pero ellos seguían siendo carnales, aunque hablaran lenguas, aunque hablaran profecías, seguían siendo carnales. Esto es lo que quiero que quede. Mucha gente se ha equivocado cuando oye hablar profecía a alguien, piensa que esa persona es muy espiritual, y resulta, debería de ser espiritual, que conste, debería de ser espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nos están oyendo todo hablar profecía, entonces debería ser espiritual, pero a veces no lo es. Y ahí es donde la gente a veces dice: pero ¿por qué ella habla lenguas y profetiza y todo? Y mire, todavía peleando con su vecina, discutiendo y se agarra con su marido todavía, y que grandes problemas, y todavía dice esto y todavía hace esto, porque no ha crecido, no ha madurado, pues no ha crecido, no ha avanzado en el evangelio, se quedó solo con la salvación. Por eso dice que por medio de la leche espiritual crezcamos. Entonces de ahí, hermanos, yo quiero moverlos a ustedes, motivarlos a que crezcan espiritualmente, hermanos. Que no se queden solamente con que ya son salvos. No, ahora busquen crecer, madurar, para que puedan servir a Dios con todo su corazón. Amén. Para que puedan adorar a Dios y servir a Dios con todo su corazón. Entonces Pablo le dice a los de Corinto: ustedes son carnales porque se viven peleando, porque viven discutiendo, porque hay pleito entre ustedes, hay celos también ministeriales de liderazgo. Entonces no sois carnales, no sois como los demás hombres, dice, que se pelean por esto, se pelean por lo otro. Igual están ustedes como de afuera. ¿Aló?
Hace muchos años yo evangelicé a una señora, mi mamá y yo, va a evangelizarla. Al fin se dio ir a la iglesia y que si solo entró, así mismo salió, porque bueno, ella llegó a la iglesia y ella no era cristiana, no sabía nada de Dios ni de nada. Por eso hay que tener cuidado cómo nosotros los cristianos recibimos a los invitados. ¿Aló? Entonces llegó ella y cuando eran las 10, porque era escuela dominical, a las 10:30 sacó unos panitos para que no molestaran a sus niños, porque así estaba acostumbrada ella a ordenar a sus hijos, y les dio a comer ahí. Y una hermana se le acerca, mire, la otra vez que venga, le dijo, no traiga pan, no traiga esto. De una vez la sacó. Al otro día que yo le digo, ¿qué tal? Porque tenía una tienda y llegó a comprar temprano. ¿Qué tal? ¿Qué tal Javier? Me dice, ¿y cómo le pareció? Mire, todo bonito, solo que una señora ahí me dijo esto y ya no voy a llegar. Y no, hombre, no le haga caso, mire que no, y no llegó. Pero un día me dijo ella, y todavía está esa señora ahí, usted me dijo un día. Bien, me dijo, hasta mire pues, cuando ella se vaya, le avisa para entrar yo, me dijo. ¿Y cuánta gente allá afuera estará esperando que usted salga para entrar? ¿Cuánta gente está allá afuera esperando turno para cuando yo salga? Ya salió el pastor, ahorita entro yo. ¿Y sabe por qué la gente se decepciona del evangelio? Porque nosotros no hemos crecido, no hemos madurado y estamos dando un mal ejemplo y mal testimonio a los de allá afuera. Aunque ya no digan amén, ni aunque digan aleluya, ni aleluyona, ni aleluyita. Entonces, mis hermanos, nosotros necesitamos crecer, madurar. Pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? Volvamos a los recién nacidos físicamente. ¿Cómo crecen ellos? ¿Cómo se desarrollan poco a poco? Se les da leche y leche y leche, y después de la leche, ¿qué viene? Ya se les olvidó a las mamás. Ay, puré. O papilla se llama. ¿Verdad? Entonces se le da puré y leche, ahí se va combinando, y con unos cereales que me acuerdo yo a lo lejos que hay que comprar por cajas. Salen caros los hijos de ustedes. Salen caros. Entonces que se le da esto, entonces ya se va fortaleciendo los huesitos, ya se van fortaleciendo, ya se oxigena más el cerebro y ya empieza él a reírse, y que empieza ya sus primeros planes, y empieza ya a gatear, y después anda somatando, y entonces se cae y se vuelve a levantar, pero se les va dando. Después de que le dan leche, papilla o puré, ¿qué otra cosa era después? A ver si se acuerdan. Algunas verduritas, ¿verdad? Ustedes se les va ya haciendo así de suavecita, con caldito, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué manda? Una sopita ahí, mire, así, ¿verdad? Sin condimento, más natural que artificial, ¿no? Ustedes. Entonces así, pues después cuando ya viene, como dicen por ahí, ya cuando uno dijo los hinchocos, empieza ya el año, empieza ya a acelerar un pedacito de carne y todo eso, ¿va? Y después no se los quita usted, solo pollo campero, quiere después también. Vaya, ahí ya se desarrolló, ya creció, ya maduró, ya sus 5 sentidos naturales empezaron ya a tomar vida y empezaron a desarrollarse. Ahora, espiritualmente, ¿cómo es la cosa? Igual. Amén. ¿Qué es la leche espiritual? Valga la redundancia. ¿Qué es la leche espiritual hablando espiritualmente? La palabra de Dios. ¿Cuál palabra? Usted puede decir la Biblia, pero en la Biblia hay carne, hay vianda y hay leche. Entonces, y todo es palabra de Dios. Usted viene y acepta a Cristo, alguien ahorita que tuvo problemas con el alcohol, o con las drogas, o con las mujeres, o una señora que venga y tuvo problemas era peleonera, era pleitista a morir, ¿verdad? ¿A ustedes no les gustó pelear, hermanos? No les gustaba pelear, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Mi mamá era así chiquita,
picosa usted. Es chiquita y picosa. Era porque el Señor la cambió. Un día salió corriendo mi papá, me acuerdo, yo tenía como 8, 10, 12 años, salió corriendo. Y papá, ¿qué? Salió corriendo. Y cuando yo salgo a la puerta, un mundo de gente en una esquina. Mi mamá al esposo y a la esposa las tenía de perro así las agarraba, como que trataban de molestar. Entonces era peleonera. Pero el Señor cambió eso. Ahora bien, hermanos, viene alguien y acepta a Cristo y viene. ¿Cómo viene uno cuando viene del mundo? ¿Cómo viene uno? Bien bonito, bien santito, bien purificado, bien arreglado, bien disciplinado, o viene uno todo descuachipado, hermano. ¿Verdad? Todo hecho una piltrafa humana, todo hecho un desastre. Entonces viene uno a la iglesia y que se le llama el taller del maestro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces viene uno aquí a la iglesia y acepta a Cristo como su único y bien salvador, y uno se goza y llora ese día porque uno nació de nuevo. ¿Se recuerdan el día que ustedes aceptaron a Cristo? ¿Qué sintieron ese día? Gozo, alegría, entusiasmo, mucho descanso. Yo pensé que se iba a alegrar cuando les pregunté qué sintieron el día que yo me acuerdo que yo oraba, Señor. Yo sentí un gozo, como dijo el hermano Antonio Ríos Paredes, yo pensé que eran dos, pero era solo uno. ¿Verdad? Entonces viene uno y acepta a Jesús como Señor y Salvador, y entonces viene el Espíritu y le da vida a uno. Pero ahora hay que andar en el mismo Espíritu que le dio vida a uno. Entonces hay que aprender a caminar. Los niños cuando nacen, cuando son recién nacidos, ya llevan unos 7 meses, 8 meses, saben caminar o hay que enseñarles a caminar. Hay que enseñarles. Yo me acuerdo que les ponen un andador, una cosa aquí, o el mismo pañal de ojo de perdiz. No se me ha perdido tanto, ¿no? Que se lo ponen así a los niños, ¿verdad? Y camina pues. Ya que viene, cree todo, ¿verdad? Pero él cree que él está caminando solo, porque no, si lo están ayudando a caminar. Y así igualito es espiritualmente. Igualito, cuando hermano, usted no le puede exigir a un recién convertido que cambie si usted siendo viejo y vieja no ha cambiado. No le va a pedir usted, como decía el doctor Cornelio Paredes, decía, no haga usted lo que hacen muchos padres, le dicen al hijo, vos nunca vayas a tomar, ¿oíste? Sí, eso es malo. Seguía. ¿Cómo le va a decir un padre a un hijo, no tomes, y él tomando? Entonces nosotros no le podemos exigir a los recién convertidos que den frutos, que anden con el fruto del Espíritu, si todavía nosotros estamos también caminando, aprendiendo a caminar espiritualmente. Lo que tenemos que hacer todos, tanto los que ya tenemos años de estar en las cosas de Dios como los que acaban de llegar, amarnos los unos a los otros, nada más. Por eso dice ahí, no se irriten ustedes entre ustedes mismos, no sean vanagloriosos entre ustedes, no se irriten unos a otros. Usted quiere irritar a un hermano, a una hermana, dígale lo que es y lo pone con que es chichicú, hermano. ¿Sabe qué es chichicú? Yo no sabía que era chichicú. Hermano, ¿usted sabe? ¿No? ¿Quién sabe qué es la chichicúa? ¿Una culebra usted? Pero una culebra tremenda, dice que esa cuando lo mira uno y usted sale corriendo y esa lo sigue. Y usted no ve, y la culebra lo anda siguiendo, así de chichicúa usted. Y espiritualmente a veces no nos pasemos chichicúas, hermano. No nos pueden decir algo porque brincamos así por la chichicura, porque todavía somos carnales. Amén. Porque no hemos madurado. ¿Por qué no hemos madurado? Porque no hemos querido. Porque la palabra ya está. Y el Señor quiere que nosotros la leamos, la escudriñemos, la vivamos y hagámoslo como decía mi pastor. Haga usted la palabra y haga lo que hace la vaca.
Cuando la vaca viene y agarra, eso se llama rumiar. Y para que ese animal se trae eso, no se lo traga así, solo rum. Dice que no está rumiando. Y se puede darle vuelta. Pero le da hasta que se deshace. Rumimos la palabra. Agarrémosla y comamos esa palabra y nos vamos a nutrir espiritualmente. Amén. Ahora, para terminar, para ir aterrizando, Gálatas capítulo 5, verso 25. Si viven por el Espíritu, ahora sí lo entendimos. ¿Qué quiso decir Pablo ahí? ¿Lo entendieron, hermanos? ¿Qué quiso decir? Ya que lo entendieron, díganme ustedes. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Si viven por el Espíritu, miren, le está dando la pauta ahí completa. Yo ya se lo expliqué a ustedes despacito. ¿Por qué dice ahí? Si ustedes viven por el Espíritu. Bueno, ¿qué es lo contrario de vivir? Pues otra vez fácil. ¿Qué es lo contrario de vida? Muerte. Entonces, ¿cómo nos encontró el Espíritu Santo? Y nos dio vida. Ahora aprendan a caminar espiritualmente. Y ahí es donde mucha gente no quiere obedecer la palabra. Aleluya, Santo Dios. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Bueno, nosotros hemos sido pastores por años. Miren, pues, una vez le dijo una hermana a un pastor: pastor, ya encontré la clave para que mi esposo no deje de ir a la iglesia, para que no falte, porque él no quiere nada con Dios, solo el mundo, pero ya encontré la llave. ¿Cuál es, hermana? Póngalo de diácono, a ver. ¿Cómo ahora usted use su lógica? ¿Cómo sería ese diácono? Ese va a sacar corriendo a la gente, hermano. Ese lo va a sacar porque tal vez ni ha nacido por el Espíritu, mucho menos ha caminado en el Espíritu. Entonces, ¿es lo mismo vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu? ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Yo ya voy terminando, pero quiero que usted aprenda la Biblia esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu? ¿Qué significa vivir y qué significa andar? ¿Quiénes caminan, los muertos o los vivos? Otra vez, se lo estoy poniendo 100 puntos, está regalando usted. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tan rápido habéis olvidado mis palabras. Por ejemplo, pero yo voy a dar un ejemplo de un recién nacido. Después está feliz porque acaba de nacer la nieta. ¿Cuántos días? Una semana. Vaya, tiene vida esa niña, tiene vida porque ya gritó. Cuando nació no gritaba y le dieron su nalgadita, porque así a todos, para que el hálito de vida ahí. Pero anda con la vida que tiene, no anda, la carga. ¿Por qué no anda? Porque no ha llegado su tiempo para andar. Igual es espiritualmente. Cuando alguien acepta a Cristo, tiene vida, pero no puede caminar todavía mucho, porque apenas están naciendo, apenas es un recién nacido espiritual, necesita tomar leche, y esa es la sana doctrina.
para ir a aterrizar. Hebreos 5, del 11 en adelante, Pablo le dice, habla y lo lee, que no le digan que no le mienten, porque que no le digan que no le cuenten, porque también le mienten, no sé. Miren, pues Pablo le dice a ellos, la leche es para los nacidos o para los recién convertidos, vale. Pero la comida espiritual, la vianda sólida, es para los que han crecido, para los que han ejercitado sus sentidos en el bien y el mal. Vale, entonces, aquí le estamos hablando a usted la pura palabra. ¿Qué dice ahí? Y con eso termino. Dice, y Pablo le dice a los hebreos, como yo que conté que no podía leer, abra su Biblia en el libro de los hebreos, digo, por decir los hebreos, ¿no? Entonces se confundió el hermano, los hebreos, entonces viene y dice Pablo, ustedes, dice, en lugar de ser maestros, todavía son bebés. Tanto tiempo que se les ha enseñado la palabra. Amén. Y no han aprendido. Amén. Se parece a los guatemaltecos, dije yo, que nos dicen, si yo estoy enseñando ahorita aquí y me quedo asustado que les pregunte y se les olvidan tan rápido. Entonces, pues volvamos. ¿Qué dice ahí? Léanlo. Del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rendimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias, ahí está todo. Entonces dice ustedes, no han aprendido porque se han hecho tardos para oír. Y yo les he enseñado, ahora otra vez tengo que volver a enseñar los primeros pasos del Evangelio. Entonces, eso es la leche espiritual, los primeros pasos del Evangelio. Entonces, ustedes ahora voy a tener que regresar otra vez a las primeras lecciones doctrinales. Pacientes aquí, hermano. ¿Qué es orar? ¿Qué es rezar? ¿Qué es limosna? ¿Qué es ofrenda? ¿Qué es? Ya le estoy dando a usted unas enseñanzas así rápido, ¿verdad? Todo eso, ¿qué es, por ejemplo, servir a Dios? ¿Verdad? ¿Y qué es estar solo sin servir a Dios? Y uno comienza a enseñarle a los recién convertidos. Y comienza, pues. Y yo lo he hecho bastante, por muchos años. Y los que lo agarran y lo ponen por obra y siguen, esos se van hasta arriba. Tengo un hermano, varios, pero dentro de ellos un hermano que aceptó a Cristo hoy domingo, y el lunes me dijo, no puedo ir a orar por mi esposa porque ella a mí no me quiere porque yo le fui infiel. Vaya, y bajé yo ahí y le habían prestado un pedacito así, solo para 2 camitas, la de él, su esposa y su niño que era pequeño. Ahora tiene 4 hijos, pero cuando yo lo conocí solo tenía uno, era pequeñito. Y una cortinita y le habían dado posada ahí para, porque él venía de un pueblo lejano de la capital de allá por Shela, pero una aldea, y se vino a la capital a hacer vida y aceptó a Cristo. Y entonces yo le digo, mire hermano, ahora que usted es hijo de Dios, ¿hasta dónde quiere llegar usted? Yo quiero llegar lejos, quisiera ser como usted, pero usted no puede hacer mejor que yo, le dije, pero usted obedezca la palabra y obedezca a mí. Y va a ver hasta dónde llega. Vaya, me dijo. Y no mira que empieza pues 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 18 años. Y va a verlo ahora. 2 iglesias grandes, poderosas tiene. Amén. Es pastor de 2 iglesias. Y mire, yo lo conocí con un hijo. Y después tuvo otro, no él va, la esposa.
tuvieron con su esposa 4 hijos y yo los presenté al Señor. La esposa terminó amándolo, perdonándolo, aceptó a Cristo también ella, la bautizamos y también la entró al discipulado. Pues vengas, hermanita, y ahora son pastores los dos y 2 iglesias grandes. Y yo toco guitarra, mejor por eso no quise tocar como su pastor, no la puedo tocar yo, hermano. Mire cómo la toco yo, pues. Ya la toqué. Entonces, mire pues, hermano. Yo toqué guitarra y él me dijo, enseña. Bueno, lo que yo sé, le voy a enseñar. Yo toqué teclado, no como su hijo, ¿no? Yo, solo así. Y así le enseñé, y como antes, solo con 3 notas iba uno. Y 3 y ahí le dábamos, hermano. Y era bonito. Amén. Y mire, hermano, yo le dije, usted puede llegar más lejos que yo, le dije. Y mire todo lo que le dije. Y ese sí lo agarró en serio. Ese llegó más lejos que yo. Y yo me gozo de verlo a él, porque él no era nada, no era nadie, no valía nada ese hombre. Pero va a verlo ahora, tiene sus 4 hijos, sus nueras, todos le sirven a Dios, todos cantan en el coro, todos tocan. Yo le dije, haga su grupo usted de sus hijos, dijo, porque los hermanitos, ¿qué hermanitos? Dice mi papá, va. Esos hermanitos, usted le dice algo a los músicos, con todo instrumento se van y tal vez ni de ellos era. Aguanto eso porque yo la primera letra ya existen los dueños de los instrumentos. Entonces yo le dije, haga un grupo, pero hágalo de sus hijos. Dije, porque esos, aunque usted los regañe, no se van. Porque no les queda Dios, no se puede ir. Y me hizo caso usted. Y todos sus hijos tocan. Cantan. Sus nueras cantan. Yo le dije, ya la hizo usted, yo lo felicito. Y no tenía ni bicicleta. Usted va a tener una bicicleta. Y cuando, pastor, tengo mi bicicleta, ahora por mi bicicleta. Ahora, Señor, gracias por su bicicleta. Usted ahora va a tener moto, pero va a ir así, despacio, va a ir proceso para que no se vaya a hinchar. Después su moto, llegó a la iglesia, aguante usted. Entonces ella fue a traer a su esposa, y después fue a traer a su hijo y así, ya en moto, mire usted. Usted va a tener carro, y llegó a tener carro. Y de ahí lo dejé de ver. Y hace como un año más o menos me invito a comer. ¿A dónde? Aunque sea Pueblo Campero. Amén, me dijeron. Y fuimos a comer a Pueblo Campero. Pero cuando terminamos, mire lo que a mí me llenó de mucho gozo, mucha alegría. Cuando salimos al parqueo, yo a mi carrito viejito, ¿verdad? Y su carrito usted me dijo, ahí está, me dijo, ¿dónde está? Y yo, ahí está. Una gran nave usted. A usted le dije, ¿y esa cuánto le costó? 50,000 al contado, me dijo. Gloria a Dios. Bueno, yo le podía contar de varios. Yo tuve unos jóvenes viviendo en mi casa y les dije, ¿hasta dónde quieren llegar? Lejos, pastor, van a hacer esto, van a orar de madrugada, van a leer la palabra por hora, van a ofrendar, van a ser fieles a Dios, no van a faltar a la iglesia, van a ser bien casados y hasta buenos trabajos tienen ahora. Uno, Eddie, 10 años vivió con nosotros, tiene casa propia ahora, se casó con una hermanita de la iglesia, él también aceptó. Y venía también de una aldeita de esos, Colomba, Costa Cuca, pero de las, bueno, de esos rincones, ¿no? Ustedes donde la mamá se quedó viuda porque el papá le cayó un rayo y lo mató, ¿verdad? Entonces él también vino a hacer vida y lo esclavizó una señora por ahí y yo lo salvé, lo llevé a mi casa. Ahora es un gran siervo de Dios, le sirve a Dios en el obedecer. La esposa, las hijas ministran alabanza y yo digo, Señor, gracias. Y así les voy a contar que yo tengo muchos hijos y muchos nietos y muchos bisnietos espirituales, hermanos, para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué se le da a los bebés para terminar? A los recién nacidos, ¿qué se les da? Leche, puré, después una sopita y de último, como ya van creciendo, ya se les da su poquito de carnita, su pollito, primero pollito, ¿verdad usted? Y después ya la carne.
Y ahí, todo lo que Dios provea, y hace siempre así. Espiritualmente es lo mismo, ¿verdad? Acepta a Cristo una persona, pero usted lo lleva un día a la semana, le da doctrina, le da enseñanza y enseñanza y enseñanza. Usted le enseña a perdonar, le enseña a amar, le enseña a dar, le enseña a buscar a Dios, le enseña a depender de Dios. Usted le enseña la Biblia, usted le enseña, y le enseña, y le enseña, y le enseña. Y la gente que lo agarra, como los que le he contado yo, esos se van para arriba, hermano. Los que no lo han agarrado, todavía están por ahí, hermano, y me dicen, pastor, por no hacer caso. Vaya, pues mira, todavía estás a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra en esta noche. Saludamos a todos, ¿verdad? Creo que estén vivos, ¿no? Amén, amén, amén. Entonces ahí, por favor, corte. Ya no voy a dejar nada. Entonces, ahí están las citas bíblicas, léalas. Y diga al Espíritu Santo, revélamelas y revélame hasta que se le haga vida en su corazón. Dale gracias a Dios porque ya tiene vida. Lo primero, lo más importante es que tiene vida. Ahora pidámosle al Señor crecer, madurar, caminar, andar con el Espíritu que nos dio vida. Oremos, Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Bendice al pastor Edwin, bendice a su esposa, bendice a sus hijos de los pastores, bendice a esta familia pastoral que han luchado, que han peleado la buena batalla de la fe en este lugar, que se han esforzado, que han servido a Dios con todo el corazón, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que han pasado, Señor. Tú los has ayudado hasta el día de hoy y lo seguirás haciendo. Bendice la familia del pastor, bendícelos a todos ellos, bendice a sus hijos, Señor. Levanta a esta familia cada día más y más, y bendice a cada miembro de esta iglesia, bendice a cada uno de los que vienen aquí a congregarse. Señor, levántalos, Señor, bendícelos, Señor, respáldalos, Señor, en el nombre de Jesús. Cada miembro de esta iglesia sea bendecido, sea ayudado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que crezcamos, que maduremos, porque es importante, Señor. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. No nos queremos quedar solo con vida, queremos crecer, queremos avanzar, queremos madurar, queremos servirte como tú lo mereces. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gracias le damos al Señor porque su palabra ha sido clara para nosotros, ya que a nosotros también nos falta un poco de entendimiento. Estamos repasando, pero el Señor es el que nos va a ayudar para poder entender su palabra, ya que está muy clara su palabra, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por esa palabra, y sigue bendiciendo también a mi hermano pastor. Hasta aquel lugar también mandamos saludos hasta allá, a todos nuestros hermanos, que la familia es grande, aleluya, y a todos, a cada uno les bendecimos y les agradecemos porque hayan venido a este lugar, aleluya. Así en esta noche vamos a, también ustedes ya saben dónde depositar la ofrenda, pueden pasar conforme Dios les ha bendecido, aleluya, y vamos a orar para darle gracias al Señor y seguir los cultos tal y como están el día martes, el jueves, sábado y domingo. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a orar para gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has permitido, Señor. Oh Padre amado, hacer en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor. Oh, esperamos, Señor, que haya sido agradable ante tu presencia, Señor. Todo lo que hemos hecho, Señor, sea
sea grato ante ti, Señor amado, ya que no tenemos nada, Señor, sino solamente nuestra alabanza, Señor, nuestra gratitud, Señor, hacia ti. Gracias, Cristo, porque hemos pedido, Señor, por mis hermanos, para que tú los guardaras, Señor. Así, Señor, seguimos, Señor, pidiéndote, Padre, que tú guíes, Señor, esos pasos, Señor, guíe su camino, Señor. Todo peligro, Señor, se ha quitado, Señor amado. Oh Cristo bendito, en el nombre de Jesús. Guárdale, Señor, que los ángeles, Señor, acampen alrededor, Señor. Oh Padre amado, y peleen, Señor, por ellos. Oh Padre, te pedimos, Señor, que tú mandes la bendición, Señor, sobre ellos, Padre amado, cada día, Señor, como has hecho con tus hijos, Señor amado, que te temen, Señor bendito. Oh Padre amado, cada hermano se ha hecho presente, Señor. Bendícele en gran manera, que llegue a su hogar, Señor, con ese gozo, esa paz, Señor, que solo tú lo das, Señor. Bendice la ofrenda, Señor. Multiplica, Señor, a cada uno, Señor, conforme su corazón, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Cristo, porque solo tú, Señor, nos das, Señor, el gozo, Señor, y Padre amado, la paz que necesitamos, Señor, en estos días. Oh Padre amado, te suplicamos que guardes, Señor, oh, cada uno en sus hogares, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo hemos pedido. Amén, Señor, y amén. Gloria a Cristo. El pueblo de Dios dice amén. Saludémonos, mis hermanos.